En ocasiones, en algunos problemas que veremos a lo largo del tema, para sacar alguna fórmula nos va a interesar no los términos de una progresión geométrica, sino la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo obtener una fórmula para calcular estas sumas. Si os fijáis, tenemos aquí la progresión del principio que empezaba en 2 e íbamos multiplicando por 3 todo lo anterior. Si por ejemplo hacemos la suma de los 3 primeros términos de la sucesión, de la progresión geométrica, los 3 primeros términos son 2, 6 y 8. Pues hacer su suma, pues simplemente sumar los 3 primeros términos. Esto sería 26. Eso se denota como S sub 3. Suma de los 3 primeros términos. S sub 5 sería sumar los 5 primeros términos. 2 más 6 más 18 más 54 más 162. Que esto da 242. ¿Veis? Ese sería el concepto de suma de los n primeros términos. Aquí hemos hecho S sub 3, se suman los 3 primeros. S sub 5, se suman los 5 primeros. S sub n, se suman los n primeros, ¿vale? N luego será un número y serán los 10 primeros, o los 25 primeros, o los 30 primeros, pero vamos a hacerlo aquí de manera indeterminada, n primeros, ¿vale? Sin tener el valor concreto de n, vamos a intentar trabajar con ello. Como veis, yo aquí lo que he hecho es calcular los términos y sumarlos. Pero esto no es operativo, porque si a mí me piden F20, por ejemplo, porque es un número pequeño como que es que dice, tengo que calcular 20 términos y luego esos 20 términos sumarlos. Eso no es muy operativo. A mí me convendría tener, igual que antes, una fórmula para calcular esto de manera directa sin tener que calcular los 20 términos. Porque entonces gasto tiempo en calcular los 20 términos y luego además en sumarlos. Si tengo una fórmula, pues todo eso me lo ahorro. Vale, pues vamos a intentar sacar una fórmula, la vamos a sacar de manera razonada, pero bueno, al final lo que tenéis que quedar es con la fórmula en sí. No tenéis que aprender el procedimiento para conseguirla. Pero bueno, a mí siempre me gusta que las cosas queden bien propuestas y no solamente decir, pues esta es la fórmula, sino también explicar cómo se saca un poco. Vale, S sub n es la suma de los n primeros términos, es decir, el primero más el segundo más el tercero más el n-1 más el que está en la posición n, ¿vale? Estamos sumando los n primeros, es decir, a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, así hasta llegar a n, a los n primeros. Si son 50, pues los 50 primeros. Si son 25, pues los 25 primeros. Vale, ahora imaginaros que multiplicamos toda esa suma por r, ¿vale? Hacemos r por esa suma. Pues fijaros, cada uno de los términos se queda multiplicado por r. ¿Vale? Tenemos todos los términos multiplicados por r. Pero claro, si yo multiplico a sub 1 por r, consigo el siguiente. ¿Veis? Porque si multiplico a sub 1 por r, me coloco en a sub 2. Y si a sub 2 lo multiplico por r, consigo a sub 3. Si a sub 3 lo multiplico por r, consigo a sub 4. Entonces, fijaros, r por a sub 1 en realidad es a sub 2. R por a sub 2, si yo multiplico a sub 2 por r, consigo a sub 3. R por a sub 3, pues es justamente a sub 4. Y así con todo. R por a n-1, si multiplico a n-1 por r, al final estoy en a n. Y aquí pues tendría r por a sub n, que es a sub n
más 1. Es el siguiente a sub n. Vale, ahora vamos a restar RSN menos SN. Vamos a restar esto de aquí menos esto de aquí. Pero fijaros, al restar, este tiene a sub 2. Este a sub 2 se va a restar con este. Este a sub 3 se va a restar con este. Este a sub 4 con el que estaría por aquí. Así todos se van a ir hasta S a sub n. Y solamente se queda este último de aquí, que es a sub n más 1. Y se queda este de aquí también, que como estamos restando Sn, sería menos a sub 1. De aquí, de esta parte de la igualdad, sacamos factor común Sn. La suma la sacamos como factor común. Tendríamos entonces en un primer término, como queremos tener RSN y ya tenemos Sn, nos quedaría R. Y en el otro término, como tenemos Sn menos Sn, tendríamos que poner menos 1 a la hora de sacar factor común. Ahora, A por n más 1, si utilizamos la fórmula, sería A sub 1 por R elevado al valor que tenemos aquí, restándole 1. Entonces, A sub 1 por R elevado a n. Entonces tenemos A sub 1 por R elevado a n menos A sub 1. Tenemos entonces Sn y esto que está multiplicando Sn se pasa dividiendo. R menos 1. Y aquí en esta expresión vamos a sacar factor común A sub 1. Entonces sería A sub 1 R elevado a n, que es lo que nos queda para conseguir este término, porque ya tenemos A sub 1. Y aquí queremos menos A sub 1, pues tenemos que poner menos 1. Y esta es nuestra fórmula para calcular la suma de los n primeros términos de una progresión geométrica. ¿Vale? Ya tenemos esa fórmula, ya la próxima vez que nos pidan una suma, pues la podemos aplicar. Es el primer término multiplicado por la razón elevada al número de sumandos que nos piden, menos 1, y partido de la razón menos 1. Hacemos ahora un ejemplito. En el ejemplo que vamos a trabajar nos piden calcular la suma de los 20 primeros términos de la progresión, geométrica a sub n igual a 2 por 3 elevado a n menos 1. Vale, si habéis llegado hasta aquí y habéis visto el vídeo anterior, debéis saber que el término general de una progresión geométrica es a sub n igual a sub 1, que es el primer término, por la razón elevada a n menos 1. De ahí podemos sacar que el primer término de la progresión es 2 y que la razón de la progresión es 3. Vale. Además tenemos la siguiente fórmula para calcular la suma de los n primeros términos. Nos piden la suma de los 20 primeros términos, es decir, S sub 20. ¿Cómo se calcularía S sub 20? Pues vamos a ir sustituyendo. Tenemos que poner A sub 1. Que A sub 1 acabamos de poner que es 2. ¿Vale? Pues ponemos 2 por la razón R. ¿Veis? Aquí está R, que en nuestro caso es 3. Elevado a n. N es el número de términos que vamos a sumar, que en nuestro caso ahora es 20. 3 elevado a 20 menos 1. Y ahora dividimos entre la razón, que la razón es 3, menos 1. Haciendo esos cálculos, pues nos da que la suma de los 20 primeros términos es 3.486.764.400.